Buenas y bienvenidos a mi canal. Eh, Hoy quería hablar en ese tiempo de Navidad, sobre el regalo mayor que uno puede recibir. El regalo más grande lo dio el Padre, que es Jesucristo. Él es el regalo mayor. Nosotros regalamos y repartimos regalos en honor del nacimiento de Jesucristo y también de los Reyes Magos que vinieron del Oriente y le dieron regalos valiosos y lo adoraron. Pero el mayor regalo es el que dio Dios el Padre, que nos dio a su Hijo para rescatarnos como una recompensa para pagar el precio de nuestros pecados, para hacer paz entre Dios y nosotros. Entonces Jesús vino como un segundo Adán. El primero fracasó, pero Jesús no fracasó. Entonces cuando recibimos a Jesús por fe, también Dios nos concede estos dones invaluables. Y voy a describir 8, pero hay más. Entonces, el primero es perdón de los pecados. Nos da también vida eterna, la presencia de Dios, la paz de Dios, descanso para vuestras almas, un futuro y una esperanza, entrada en su reino y una herencia celestial, eterna, que nunca perecerá. Entonces, voy a hablar un poquito más sobre esos dones. Eh, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La pena del pecado es la muerte. Y Dios puso esa pena porque Dios es sagrado y es justo. Y Él dijo que en el día que comerás de ese fruto prohibido, en ese día morirás. Y la muerte que experimentó el hombre cuando cometió esa falta fue espiritual. Porque antes de eso, el Espíritu Sagrado de Dios moraba con el espíritu del hombre, de Adán y Eva. Pero cuando pecaron, porque Dios es sagrado, se apartó. Y entonces esa fue la primera muerte. Entonces, la muerte es separación entre el alma y el cuerpo. Y muerte espiritual es separación entre el espíritu humano del hombre y el espíritu santo de Dios. Entonces, porque Dios no es el autor del pecado y Él no puede morar con un pecador que no esté arrepentido, porque si no se hace cómplice. Y Dios no es cómplice porque no es autor del pecado. Entonces, por esa razón, y porque Dios también no obliga a nadie, quiere que uno lo quiera a Él por voluntad propia. Entonces, por esa razón dio la prueba de los dos árboles en el centro del jardín. Y siempre tuvo el plan, porque siempre supo desde la eternidad que Adán y Eva iban a faltar. Entonces, por eso el Cordero de Dios que quita los pecados es Jesús. Pero ese Cordero Dios lo preparó desde antes de la creación, porque ya tenía el plan. Entonces, voy a volver a leer a Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la palabra creer, ¿no? Y la fe en el griego, que la Biblia fue escrita en griego, el Testamento Nuevo, es un verbo. Es decir, no es creer solo en la mente, no es solo una idea, no es solo de boca para afuera. Es
es, eh, es creer de tal forma que si te está cayendo del cielo de un avión y sabes que la muerte tuya es cierta y alguien te ofrece un paracaídas, te extiende la mano en el aire y dice, agárrate de mí que yo soy el paracaídas. Eh, no puedes soltar ese paracaídas porque será desastroso. Entonces, ese paracaídas es Jesús, que dio su vida por nosotros. El justo pagó por los injustos. Y entonces, eh, por eso que es un verbo. Entonces, no es solo creer de cabeza, sino es confiar con todo tu ser y agarrarlo a Él y nunca soltarlo. Esa es la salvación. Y eso es lo que explica este versículo. Entonces, voy a hablar un poquito más sobre los ocho dones que quería describir. Perdón de los pecados. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestras ofensas, según las riquezas de su gracia. La riqueza de su gracia, porque Dios quiere perdonarnos. Y gracia significa un regalo. No es nada que uno puede pagar o comprar. Si tratas de comprar el regalo de Dios, ofendes a Dios. Y Él retrasa la oferta. Entonces, eso está en Efesios 1:7. También la vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz, y las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, y nadie más las arrebatará. Es decir, que ese es Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Ese es Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, Él quiere una relación íntima contigo, que tú conozcas la voz del pastor. Y las conozco. Entonces, Él quiere quiere esa relación que te conoce íntimamente, como si fuera un padre y un hijo. Y me siguen, porque cuando uno conoce la voz de Jesús, no va a seguir a un impostor, no a otro. Y yo les doy vida eterna. Entonces, el otro don es la presencia de Dios. Pediré al Padre y Él os dará otro ayudante para que esté contigo para siempre. Es decir, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, sino que tú lo conoces porque Él permanece contigo y estará en ti. Entonces, la barreta, lo que separa al hombre del pecado, de Dios, es el pecado. Y entonces, cuando uno recibe a Jesús, la cuenta tuya de pecados se la apunta a Dios, a Jesús, y Él la pagó en la cruz. Y entonces la honra de Él se la apunta a tu cuenta. Y es como si tú nunca hubieras pecado. Y entonces el pecado es lo que separa al hombre del Espíritu de Dios. Él quita el pecado, entonces Dios vuelve a morar dentro del hombre perdonado, como fue en Adán antes de pecar. Entonces, eso es lo que la Biblia le llama a renacer, a nacer del Espíritu, porque el Espíritu Santo mora dentro de ti. No solo eso, pero también dice Jesús que Él morará dentro de ti en espíritu, y también el Padre. Así que el que recibe a Jesús, recibe al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo, a los tres, porque son inseparables. Entonces, también te da la paz de Dios. Dice, paz os dejo, mi paz os doy, y no os doy como el mundo la da a ti. No dejes que tu corazón se inquiete, ni que tenga miedo. Entonces Jesús nos ofrece
La paz que uno tiene con la certeza de que Él nunca te va a abandonar, va a estar contigo en todas. Y, y es la paz también de saber que cuando terminemos en este mundo, estaremos en la presencia de Jesús en los cielos. Y esa certeza de la salvación que no quiere dar es una cosa que te da paz. Y que cuando uno está pasando por algo, si uno tiene esperanza de un tiempo en la que ese sufrimiento no estará, ese dolor no estará, esa esperanza te da fuerzas. Y entonces la esperanza que tenemos en Él y el Espíritu de Él, Él es el Dios de la paz. Y el Espíritu de Él, mientras nos acercamos más a Él, más paz tenemos. Y entonces, descansen para ti, para vuestras almas, descanso para vuestras almas. Entonces, no tienes que luchar para cumplir, sino descansar en Él. Y eso significa que te conviertes, como decir, si cuando cedes la voluntad a Dios, tú eres el guante y Él es la mano dentro. Entonces, en vez de hacer las cosas por tu propio poder, las hace por el poder que te da Jesús. Y hay un versículo que dice que puedo hacerlo todo por Él. Entonces, Él nos da fuerzas por su Espíritu. Entonces, Él dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargos de peso, y os daré descanso. Y ese es Mateo 11:28. Otro don es un futuro y una esperanza. Entonces dice en Jeremías 29:11 y 12, porque conozco los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes para el bienestar y no para la calamidad, que te den un futuro y una esperanza. Entonces Dios te va a dar, entonces me invocarás y vendrás a rezarme y yo te escucharé. Entonces Dios no quiere dar un futuro y una esperanza. Él hace planes según Él conoce todo el futuro desde la eternidad. Y entonces con ese conocimiento de todas las consecuencias y todas las acciones que uno puede cometer, Él hace planes y futuro para el que lo reciba Él. Y entonces también Él nos da entrada en su reino. Y entonces en Lucas 12:32 dice, no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha elegido con gusto darnos el reino del cielo, el reino. Entonces eso está en Lucas 12:32. También nos da una herencia celestial. Dice en Efesios 1:11, además hemos obtenido una herencia habiendo sido predestinados según su propósito, quien obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. Somos predestinados, es decir, porque Dios siempre supo quiénes fueron los que lo iban a recibir, los que se iban a reconciliar, iba a estar reconciliado por fe en Jesús. Y entonces hizo planes desde la eternidad para cada uno de nosotros que lo fuéramos a recibir a Él. Y entonces por eso dice que lo hace según que somos predestinados según su propósito. Y parte de esos planes es restaurar y conformarnos a la imagen de Jesucristo. Porque Dios creó al hombre en la imagen, pero esa imagen fue contaminada por el pecado. Pero Dios desea restablecer
esa imagen para hacernos perfectos en el futuro. Entonces, como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. Eso es Romanos 3:10. Todos somos injustos, todos somos pecadores. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. Entonces, eh, el problema es el pecado y Jesús vino a remediarlo en todo el que lo quiera recibir a Él. Pero ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón cree la persona, resultando en justicia, y con la boca confiesa, resultando en salvación. Porque la Escritura dice, quien cree en Él no se decepcionará, porque no hay distinción entre judío y griego, porque el mismo Señor es Señor de todos, abundante en riquezas para todos los que le invocan. Porque quien invoque al nombre del Señor será salvo. Eso está en Romanos capítulo 10, versículos 8 a 13. ¿Qué significa invocar al nombre del Señor? Es humillarse entre Él y pedir auxilio y confiar en quién es, porque Jesús, el nombre de Jesús, quiere decir Jehová salva, y Jehová se convirtió en salvación para nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y entonces, reconociendo quién Él es y el significado de lo que hizo, y que sus promesas son seguras, porque dice que el cielo y la tierra perecerán, pero su palabra nunca. La palabra de Dios va a durar para siempre. Dios no cambia y no puede pecar. El universo, Él sostiene el universo de momento en momento y nada se pierde. Y las leyes del universo son fijas. Pero, sin embargo, Jesús dice que sus palabras son hasta más fijas que el universo, que un día va a ser nuevo. Y entonces dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas las he escrito para vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tenéis vida eterna. Es decir, Dios quiere que tengas certeza. La vida eterna no consiste en las obras buenas, ni las buenas intenciones, porque un solo pecado es suficiente para separarnos para siempre de Dios, porque Dios es sagrado. Entonces, no consiste en eso, consiste en reconocer nuestra falta, humillarnos ante Dios, pedirle perdón y recibir a Jesús como Señor y como el Cordero de Dios. Eso es todo, porque es un regalo gratis. Y entonces eso está en 1 Juan 5, 11 a 13. Y entonces Dios quiere que tengas la certeza, mientras estás agarrado, vamos a decirlo así, mientras estás amarrado a Jesús por fe, tienes la vida eterna y nadie te puede separar de Él. Entonces le imploro que si no conoce al Señor, que lo haga hoy. Si no está seguro que Dios existe, si no está seguro que Jesús
existe o es quien dice. Si tú le pides sinceramente que lo compruebe, Él lo hará de alguna forma. Dios lo puede hacer de muchas formas, pero porque Dios dice que no quiere que nadie se pierda, pero que más que todos se arrepienten, porque el deseo de Dios es que todos tengan vida eterna, que todos se reconcilien con Él. No quiere que nadie se pierda, pero eso depende de la voluntad libre. Uno tiene que escoger porque Dios no va a forzarlo. Entonces, si no lo has hecho, si no has, no tienes una relación íntima con Dios por medio de Jesús, nunca lo has hecho, nunca le has dicho nunca lo has recibido en tu corazón como amo y como el Cordero de Dios que te quita los pecados. Si tú has procedido pensando que, bueno, Dios sabe que soy bueno, que no le hago mal a nadie, y Él deja, no es así, porque si tú vas a una corte por un crimen que cometiste, no vas a estar de juicio por tus buenas obras. Son por los delitos que te pueden condenar. Entonces, el que asesina una vez es asesino. El que dice una mentira es mentiroso. Dice que ningún mentiroso, los mentirosos irán al infierno. Entonces, porque Dios es sagrado, entonces un solo pecado, un solo delito es suficiente, y por eso es que Dios dio a su Hijo para librarnos de esas consecuencias. Porque Dios puede perdonar al pecador, pero también tiene que hacer justicia. Entonces la justicia la hizo en Jesús para poder perdonarnos, pero para recibir ese pago tiene que ser voluntariamente, tiene que hacerlo tú porque quieres, no es obligado, porque Dios no va a obligar a que nadie esté con Él si no quiere. Y ese es el asunto. Entonces, por favor, no demores, porque nadie tiene ni hoy ni mañana garantizado. Y si nunca lo has hecho, mejor asegurar tu seguro y pedirle a Dios que se revele y si no estás seguro y si sí lo sabes, no demores. Dale la gracia por morir en tu lugar y recibe a Jesús como el Cordero de Dios y también como tu amo y Señor. Y todos fracasamos, y entonces Dios te ayuda. Él te da el Espíritu Santo para ayudarte. Si tropiezas, lo confiesas y Dios te perdona y sigue adelante. Entonces, bueno, que tengas unas muy buenas Navidades y bendiciones.